siguiendo con nuestro itinerario, ya nos están diciendo que quieren conferencias con usted ahí en San Hipólito. Bueno, sigamos con Ángel Benzar, que es el presidente de la Asociación Héroes de Cavite. Es un gran amigo de nosotros y es el que ha podido lograr la creación de esta, como muchas otras organizaciones culturales que están combatiendo la leyenda negra. Ángel, por favor, preséntate. Pues muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos por uniros a esta presentación de México Hispano. La verdad es que, bueno, yo vengo del mundo asociativo y soy presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Anteriormente ya había estado en el mundo asociativo. Y bueno, a través de las redes sociales, pues he conocido gente maravillosa como todos los que nos estáis siguiendo ahora mismo en esta tarde-noche, según la parte del hemisferio. Y bueno, el motivo de formar asociaciones hispanistas es por lo que nos une, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo hasta hace poco era un gran desconocedor de América, ¿no? Y las redes sociales nos han abierto una posibilidad inmensa, ¿no? De este tipo de conferencias, a conectar a hacer llamadas gratuitas a través de WhatsApp y al final conocer gente de muchísimos países que en un determinado momento de la historia pues nos separamos, ¿no? Y bueno, pues hoy pues nos volvemos, gracias a las redes sociales, pues nos volvemos a unir de una forma cultural, ¿no? A través de lo que nos une, que es el idioma, ¿no? Somos casi 600 millones, una comunidad de casi 600 millones de hablantes, y la prueba es hoy aquí, que bueno, que hay ahora mismo personas conectadas, lógicamente, de México, pero también de España, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, bueno, y algún país más, Venezuela, que también viendo Antonio. Y bueno, pues esto es lo bonito, ¿no? Y lo bonito es el idioma, ¿no? Que podemos interactuar entre nosotros gracias a un pasado común, ¿no? Un pasado que en América se dio, que fue el pasado de mestizaje, y gracias a ello, pues hoy tenemos en América, pues tenemos las dos culturas, ¿no? La hispana de herencia española y bueno, la indígena. Y la prueba de ello, pues, bueno, son las actuales países que son totalmente de América, que son totalmente mestizos. Sobre mí, bueno, decir que soy administrativo, yo soy de Cartagena. Cartagena es una ciudad trimilenaria. Aquí estaban en un principio, pues, hubo diferentes pueblos. Por ejemplo, estuvieron los cartagineses y bueno, después llegaron, como al resto de lo que es la península ibérica, llegaron los romanos. Y los romanos, pues bueno, aquí a unos kilómetros de donde yo vivo, pues explotaron las minas de plata, las minas de plomo, pero también hicieron caminos, hicieron acueductos, hicieron teatros, hicieron ciudades, hicieron puertos, ¿no? Y entonces España, pues bueno, llevó esa herencia, ¿no? Yo creo que América es el modelo colonizador que se dio en los virreinatos, fue ese, o sea, sí, se explotaron, digamos, determinados yacimientos de oro, de plata, pero al mismo tiempo se hicieron catedrales, como perfectamente ha comentado el compañero Gerardo, se hicieron catedrales, se hicieron caminos, los caminos que comunicaban, ¿no? Desde el Sudamérica, desde el sur de Argentina o de Chile, hasta llegar a Estados Unidos, ¿no? Con lo que es el camino real de tierra adentro, ¿no? O la ruta Anza, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese proceso globalizador que iniciaron los romanos en el Mediterráneo, digamos que España lo continuó en América, ¿no? O sea, llevó, digamos, fundó muchas Españas en América y bueno, la prueba es el gran legado monumental que tiene América y bueno, que con muchas ciudades patrimonio de la humanidad que son dignas de visitar. Pues dicho esto, pues muchas gracias Eduardo, muchas gracias al equipo de México Hispano y te cedo la palabra. Muchas gracias, Ángel. Nosotros ya estamos escuchando cotorreo de que los romanos regresen lo que se llevaron. Creo que en un proceso como este, en el cual dos culturas se confluyen, da una edad de oro.
lo decía Vasconcelos en alguna ocasión en su libro, ¿cómo se llama? Su libro, La raza cósmica, en la cual todas las poblaciones, al unirse dos poblaciones, generan una explosión. Sí, existen agravios, pero llega un momento en el cual crece, ¿no? Llega un esplendor. Entonces, pues dejamos en los micrófonos abiertos para quien quiera tomar la palabra y hablar un poco de historia, ya que, bueno, esa es nuestra función para nosotros A los nosotros nos integrantes. decía nuestro maestro que ninguna Adelante, conquista es bonita. Nuestros maestros nos decían que ninguna conquista es bonita, pero lo que sigue después, eso puede ser la diferencia. Y pues es lo que pasó finalmente, ¿no? 500 años de estar unidos, no pueden decir lo contrario. Venos aquí. Así es, mi querido Daniel. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? ¿Alguien que quiera comentar? Adelante, prof. Algo que yo siempre me gusta reflexionar son las 20 generaciones que tenemos como nación, pensando a 4 generaciones por cada 100 años. 5 por 4, 20 generaciones. Quiero comentar algo personal. Mi familia, por el lado de mi papá, es de un pueblo que se llama Cotija de la Paz, un pueblo fundado por 10 familias castellanas, que luego también hubo conexiones, incluso hasta con 3 negros que fueron esclavos y que pues por el catolicismo fueron liberados y de alguna manera luego emparentados. Yo tengo un estudio de genética que ya se los he comentado. Yo tengo 7% de sangre purépecha y 3% de sangre negra, que proviene muy probablemente de esos esclavos que estuvieron en Cotija de la Paz. Y bueno, en mi árbol genealógico, que lo tengo completo desde el primero que llegó, un personaje, un hombre llegado de Toledo a Cotija de la Paz, Melchor Manso, el Viejo, así es conocido. Él nació en Toledo, España, y llegó con esas 10 familias que he comentado de origen castellano. Por el lado de mi mamá, pues hay más mezclas de sangre indígena, pero esa es la parte del lado de mi papá, esas 20 generaciones. Y hablando de esas 20 generaciones, pues hemos visto ahora ese encuentro que se hizo simbólico entre un descendiente de Hernán Cortés y un descendiente de Moctezuma, de la familia de los Moctezuma Barragán y pues una familia muy linajuda. Y ellos, estamos hablando de que es la generación 14 y 15 respectivamente. Si de ahí hay un salto, probablemente se trata pues de hijos menores y descendientes de hijos menores, con lo cual pues se rompe esa marca aproximada de 4 generaciones por siglo. Ese es un comentario que quiero hacer. Y otro comentario que pues creo que es el fondo del problema, pues esa política de gobierno, esa agenda internacional, esa cultura de la derrota como justificación del no hacer. Ese es mi punto particular de vista. Incluso desconocer las grandes obras, proezas. Cuando hablaba yo del patrimonio arquitectónico, no comenté de los acueductos. Acueductos que son una herencia romana y que pues son verdaderamente interesantísimos, algunos por su esbeltez en una tierra de terremotos, como el famoso acueducto del Padre Tembleque en la parte norte de la Ciudad de México, o los innumerables acueductos, que por cierto, cuando se habla de acueductos, recordemos que hay elevados hechos con arcos, hay a raíz, a nivel de piso, y hay subterráneos, es decir, hubo también acanalamientos en montañas para pasar el agua. Esto es algo también muy importante y muy interesante, porque con esto nos da precisamente ese valor de la ciudad. Y ahí, con otro aspecto,
el aprovisionamiento del agua, que eso sería también un tema extraordinario. Es decir, el pensamiento de llevar el agua al estilo romano a la ciudad y no obtenerla de un pozo. El obtenerla de un pozo garantiza que en un sitio, es decir, que en una invasión, pues se pueda sobrevivir. Por eso los países árabes siempre buscaban ciudades donde tuvieran pozos. Pero Roma decía, no, no importa. Nuestros ejércitos son las murallas, no estamos murallas. Nuestros ejércitos serán los que conservarán y cuidarán el aprovisionamiento del agua. Y ese pensamiento en América fue la línea a seguir. La línea a seguir. De hecho, yo como a 3, 4 cuadras aquí en mi casa, tenemos un acueducto de 1752. ¿Cuál? Es el acueducto de Chihuahua. Lo mandó a Bueno, construir el conde de claro. Revillagigedo Sí. 1752. Otro de los grandes acueductos. Es que, Sí. si me Todos mis preguntan abuelos, cuántos hay, bisabuelos agarraron agua de ahí. 300 Estamos hablando acueductos. de tiempos muy cercanos. 300, 400 acueductos. Sí. Y no sigue a puentes. Bueno, en Sí. fin. Yo vivo todo- cerca de los Muchísimos, arcos del acueducto del muchísimos. Padre Tembeleque. Bueno, hay dos fracciones. Una que está por, ¿cómo se llama? Bueno, hay por Toluca y otra que está acá por Otumba. Yo vivo del lado de Otumba. y cruza la montaña. Sí. Llega a la montaña, cruza la montaña Así y es. luego sigue pasando. Y además hecho sin GPS, Global Position System. Así Sino, es. con una montaña en medio, empiecen a excavar y empiecen a construir, y cuando terminan, ambos se conectan. ¿Cómo No, lo hizo está el padre muy, Tembleque? pues esa es la cuestión, ¿no? Lo que aprendió, ¿no? De la La gran España es herencia. parte de la herencia, exactamente. También yo en clase digo algo que me gusta mucho. España nos conquista, sí, pero yo creo que más bien es Roma la que nos conquista a través de España, en muchos sentidos. Ese es un tema que vale la pena también tenerlo en cuenta. Pues Ese podríamos, castellano, esa lengua romance, esos constructores con toda la tecnología, esos tratados de arquitectura que no son otra cosa más que la herencia de la arquitectura romana, que en España es espléndida y que en México también lo es. bueno, Bueno. sigue Irene Rodríguez, quería platicar, comentarnos algo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Irene Rodríguez, soy esposa de Gerardo Tobar, que hace un ratito estaba presentándose con ustedes. Acá soy yo. Yo soy promotora cultural y he trabajado a lo largo de muchos años en ese ámbito. Ahorita escuchando al arquitecto, que me parece muy interesante todo lo que estaba comentando, me vino a la mente algo que yo he visto o que yo he pensado mucho, en el sentido de, tuve la oportunidad de trabajar visitando casi toda la República Mexicana, y en todos los lugares a los que fui, y esto lo digo arquitectónicamente y artísticamente, en todos los espacios en los que yo pude visitar, las obras de arte que encontramos, lo que decía el arquitecto de la historia a través de los edificios, de las pinturas, de las esculturas, de las imágenes religiosas, a mí me queda muy claro que todas ellas se hicieron por gente libre, convencida de lo que estaba haciendo. No puede haber tanta belleza, tanta solemnidad, tanta fuerza en estas cosas si no está uno convencido de lo que está haciendo, ¿no? Es algo que siempre me ha movido, ¿no? No podrían haber sido un montón de indígenas siendo sometidos a latigazos que pudieran poner alma en estos ámbitos, ¿no? Es así un comentario que quería hacer al respecto. Arquitecto, de verdad, ojalá tenga yo la oportunidad más adelante de poder platicar con usted y pues aprender mucho de usted, porque sí. Aprendemos todos de todos, gracias por lo que dice, y bueno, pues ya está el compromiso de hacer una visita guiada a alguna parte de la Ciudad de México que
pues se manifieste toda esta cultura de la herencia española, más que decir herencia, de la presencia, porque herencia parece también una palabra que no es del todo clara, porque se hereda y como que yo no me lo merezco o me lo gané en una lotería, ¿no? Más bien es la presencia de la cultura española. Así es, arquitecto. Y es Estoy algo de que siempre acuerdo, hemos prof. dicho nosotros en casa, en la casa de todos ustedes. Y Gracias. si alguien me dice qué mano es la indígena y cuál es la española y me dicen cuál me corto, pues, sí, ¿no? O sea, somos esta también la sensación de que es que nos vinieron a conquistar. A mí no me vinieron a conquistar, yo ya soy parte de una historia y de una cultura que se formó a través de siglos de ir y venir y así, ¿no? Seguimos con ese mito encima de, yo digo a lo mejor groseramente que mientras no nos quitemos el trauma de que somos hijos bastardos de una madre violada, pues es más fácil mantenernos a todos enojados en vez de trabajar en conjunto y de lograr más cosas, ¿no? Siempre con el trauma de no es cierto. Somos, lo decía Eduardo hace un ratito, ¿no? Lo que decía Vasconcelos, somos la culminación de una gran información eh, de todos lados. Esa es la riqueza que tenemos como país y es lo que nos tenemos que creer. Así es, estamos en una edad de oro que no no nos han dejado explotar. La unión de Exacto. los hispanos podría hacer mucho y pues tenemos que hacer mucho trabajo porque nos tienen muy amagados con la leyenda negra. Nuestras madres fueron violadas, no es cierto, la tuya, la mía no. Mis antepasados estuvieron muy de acuerdo en mezclarse desde que llegó Cortés, es el primero que dice, aquí hay material de dónde agarrar. Y tanta, ¿no? Tanto que la misma reina, Isabel de Castilla, les dice que procreen familias aquí con los originarios, no le ven problema a la mezcolanza del mestizaje, algo que dio grandes frutos, tantos que estamos aquí, ¿no? Pero no podemos decir que somos los descendientes de las violadas. Hubo más violaciones en la Revolución Mexicana que que ahorita en la conquista, llamémoslo, ¿no? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, amigos? Yo para un poquito abordar el tema de la arquitectura, a mí me tocó vivir nacer en el sur de Guanajuato y ahí todavía se ve un poco el sincretismo entre lo purépecha y lo hispano. Por ejemplo, tenemos el convento de Yuriria en donde ya se permitió también que los indígenas plasmaran con su arte en el convento. Es una cosa maravillosa. Me tocó estar cerca también del acueducto de Valle de Santiago. Aquí en Morelia, en donde estoy viviendo actualmente, también tenemos el acueducto, que es una cosa ahí maravillosa siempre que estamos presumiendo. La catedral que se construyó en cosa de 3 generaciones de esfuerzo y de trabajo. Tiene por ahí uno de los órganos más grandes de Hispanoamérica, que es una manufactura que trajeron desde Alemania. Entonces, ya podemos ver que no escatimaban pues en gasto y en esfuerzo para hacer las cosas bien. Me ha tocado también visitar a Sinsunzan, en donde ahí conocí el concepto de la cruz atrial. Y en Sinsunzan uno ve las paredes y también, como dice la compañera, son obras de arte. Ahí me tocó ver también unas pilas de bautismo, que es de las únicas que se utilizó la pila de bautismo, y era porque había muchos sacerdotes bautizando masivamente a los purépechas. Aquí, por ejemplo, lo que es la leyenda negra, pues se dice que los españoles vinieron a conquistar a los purépechas y todo. Y uno cuando ve la historia, revisa que los purépechas se unificaron a la corona de Castilla unos pocos días después de la caída de Tenochtitlan y que de hecho los purépechas pelearon al mando del virrey Antonio de Mendoza para la conquista de las tierras chichimecas. Entonces, es un montón de historia que cabría mencionar con respecto a México, que pues uno se queda estupefacto, ¿no? Y ahora, como decía la compañera también, que nos enseñan que nosotros, creo que es Octavio Paz, no recuerdo bien si es Octavio Paz el que dice que somos los hijos de una madre violada y un padre alcohólico.
a mí me chocó mucho esa historia y mucho tiene que ver también con esto de que se esconde, se tapa la historia de la mujer hispana en América, que es también una creadora, una generadora de cultura y que pues obviamente se tapa para no choquear con esta leyenda negra del español violador, porque entonces, ¿con qué cara van a decir que vinieron las mujeres hispanas a violar o a hacer, cuando ellas eran constructoras, eran exploradoras, eran generadoras de cultura, tienen mucho que ver con el recetario mexicano, que es un orgullo? Entonces, yo quisiera un poquito que igual ya hiciéramos el esfuerzo de rescatar un poco la historia de la mujer hispana en México, porque de ahí también esto nos va a ayudar mucho a combatir la leyenda negra. Es mi participación. Va, prof. Y rápidamente, ahora sí, decimos en México, los pelos de la puerca pinta. Ya un día hablaremos de los refranes mexicanos. Miren, este es el catálogo de los 2 millones de fichas. Esto es algo de lo que trabajamos. Sí, cada hoja es una ficha de un inmueble patrimonial, por ejemplo, todo lo que hizo el conde de Escandón, José de Escandón, en la parte de Tamaulipas, la Nueva Santander. Gerardo, perdona, ¿quieres compartir pantalla? ¿Comparto pantalla? Bueno, lo que pasa es que no lo tengo tanto en... Sí. Esto a lo mejor para que lo vean en mayor tamaño. Simplemente señalen el fichero, ¿verdad? De cada uno de los No lo veo. patrimonios. No Se ve chiquito. Bueno, no importa, lo que quería era enseñarles físicamente el catálogo, parte del catálogo, que yo lo trabajé profesionalmente, 2 millones de piezas, 2 millones de piezas, entre esculturas, entre pinturas, entre altares. Esto es una presencia española en México, como decía yo hace un momentito. Eso era todo. Era todo, ¿verdad? Muchas gracias, prof. Yo creo que tiene mucho material para hacer varias conferencias, vas a hacer varias reuniones. Yo creo que podríamos aprender muchos sobre esto. A mí no me gustaba la historia en primaria. Yo decía, hay algo malo, hay algo raro, hay algo extraño que no me cuadra. Digo, en mi casa, pues tenemos una historia familiar en la cual, pues, se va contando, ¿no? Y nos va diciendo que los españoles descendemos nosotros, pero en la escuela dicen los españoles nos mataron. Y yo, a Chihuahua, entonces como estoy aquí, ¿no? No entiendo esa parte. Y sí, la mujer hispana tenía mucho rango, mucho poder. Tenemos a los condes de Calimaya, donde las mujeres hacían y participaban en muchas cuestiones, ¿no? Tenían título, tenían cosas así, muy contrario a la leyenda negra, que dicen que las mujeres se les despreciaba, se les hacía a un lado, no se les permitía hacer cosas o tomar mando. Las españolas simplemente con Hernán Cortés venían en el barco, ¿no? Como soldados, y eso no nos lo cuentan. ¿Quién quería hablar? Así es, figuras como María de Estrada. Así es, amigo. Ángel. Gracias, Eduardo. Bueno, pues yo también quería comentar que españoles al inicio llegaron muy pocos, ¿no? Llegaron muy pocos a América, o sea, es imposible. Los españoles no llevaban ametralladoras, no 100 españoles o 300 o 500 no violaron a millones de personas, no, eso es imposible. Eso es imposible. Realmente quien hizo la conquista fueron los mismos autóctonos bajo supervisión española, pero iban unos pocos, digamos, españoles y al fin y al cabo luego pues los transaltecas o otros pueblos originarios iban avanzando hacia el norte, por así decirlo, hacia lo que hoy es Estados Unidos o incluso llegaron a Filipinas, ¿no? De hecho, Filipinas tiene una larga tradición con México.
Después, bueno, pues México se independizó y siguió con España, pues bueno, a partir de ahí, pues sí, la influencia española fue mayor, pero al principio fue principalmente con México, con el Galeón de Manila, y México estaba en lo que era la primera globalización. Tenemos la película de Elvira Roca, de José Luis, y bueno, la primera globalización trata sobre la conexión, ¿no? de China, por así decirlo, los productos iban de China hacia Manila, de Manila iban hacia México, y de México ya a través de la carrera de Indias llegaban a Sevilla y ahí a partir de toda Europa. O sea, México era el centro, por así decirlo, lo mismo que hoy podría ser Nueva York o Londres, podría ser el centro de aquel intercambio. Incluso la Ciudad de México era la más rica, de las más ricas en el mundo, si no era la más rica, ¿no? Y yo creo que, por lo que sé, por los estudios que hay, incluso era más rica que cualquier ciudad de España. Bueno, puede ser que esté a la par de Sevilla, pero después estarían México, la Ciudad de México y la Ciudad de Lima, ¿no? Entonces España no era un imperio extractor, ¿no? Era generador, ¿no? Se generaba riqueza allí donde también donde estaba, ¿no? No como el imperio inglés que absorbía todo, ¿no? Y bueno, pues esa riqueza se ve en los monumentos que, como bien ha comentado el compañero José Gerardo, existen hoy en México y en toda Hispanoamérica, ¿no? Pues bueno, ese es mi comentario, Eduardo. Te doy la palabra. Sí, aquí sigo, amigo. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Jonah, no nos has platicado hoy nada. Normalmente platicas mucho. Es que normalmente estamos contando, pero ahorita veo gente muy preparada y digo, ¿qué tal si digo algo? Y pues, pero voy a ir por un libro que acabo de comprar. Pero ahorita regreso. A ver, sigue aprovechando la señora Irene. Bueno, yo ahorita estaba pensando en esto que también se ha dicho mucho de los españoles que vinieron y masacraron y deshicieron a tantos pobres indígenas. Es un poco el desprestigio que se ha hecho en el sentido de las mujeres. A eso hilo la idea, ¿no? Ahorita en este momento las mujeres estamos en una etapa en la que nos dicen que toda la vida los hombres nos han sojuzgado, que toda la vida hemos sido pisoteadas, que nunca hemos tenido derecho de nada. No es cierto tampoco. Es decir, las mujeres hemos participado hombro con los hombres a la realización de la generación de la historia. Y esta idea de siempre poner un vencedor y un vencido, pues nada más hace desunirnos, ¿no? Las mujeres siempre hemos tenido un papel fundamental como madres, como esposas, como hijas, como gobernantes, como, no sé, trabajadoras, incluso hasta como amantes. Ha sido siempre un papel fundamental y es lo mismo, ¿no? El pobre indito que vino y era pero tan tonto que pues un gachupín le dio una piedrita y se la creyó, ¿no? Es rebajar al indígena al mínimo y es rebajar al español al mínimo también de permitir que estas cosas se digan así, ¿no? Y es con los mitos que hemos crecido. Digo, no sé, todos ustedes habrán escuchado las canciones de los folcloristas, ¿no? Que cambiamos nuestros ídolos por espejos. Por favor, todo el mundo sabía lo que estaba pasando y hubieron acuerdos y hubieron desarrollos y hubieron necesidades que se cubrieron. Entonces, pues esa era una parte de la que quería yo comentar. Así es, realmente el intercambio de espejitos es una gran falacia porque aquí ya existían espejos. Es una mentira que nos han vendido, pero nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Empezar a trabajar y levantar nuestro lado hispano, aceptar que venimos de dos pueblos conquistadores o de muchos pueblos conquistadores, digo, porque yo checando el árbol todavía no lo tengo completo. Venimos de náhuatl, de mixtecos, de varios lados, pero del otro lado vienen españoles, japoneses, franceses, sicilianos, vienen todo y dices, ¿qué mezcolanza es esta? ¿Por qué no los se mataron? ¿Por qué hubo matrimonios reales, no? Entonces, brinca mucho esa situación de que no nos dieron espejos, no violaron a nuestras mujeres y
decía, se lo escuché a los anarquistas aquí en México, forma un hombre y vas a crear solamente un hombre, un soldado más, pero forma una mujer o educa a una mujer y creas una familia. Entonces, ellos lo que han venido haciendo es afectando a la mujer para que las madres de familia, que son las que educan a nuestros hijos, les digan a nuestros hijos, el español es malo, el español viola a nuestros antepasados, lo cual no es cierto. Tenemos que ir haciendo este trabajo, pero bueno, ya le dimos mucho tiempo a Jonah para que nos explique sobre su libro, que fue por él, que acaba de comprar, no sé. Ya siéntese, señor. Fui por un libro que encontré en una librería. Se llama La Paz Olvidada y está en inglés, pero lo voy a traducir, así que si sueno medio que estoy cojeando, porque lo estoy traduciendo al momento. Dice, Mediación en las cataratas del Niágara de 1914. Y están las banderitas en el libro de los países que mediaron ese conflicto. Y está el de México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, y esta banderita de acá es la que tenía Canadá en ese entonces, que tiene la bandera de Inglaterra en la esquinita. Y lo estaba hojeando, vi esta caricatura que me pareció particularmente interesante, porque la mujer de acá dice México, y hay una cuna acá que dice Filipinas. Y bueno, les voy a leer lo que viene acá atrás. En las horas de abril 22 de 1914, el presidente americano Woodrow Wilson envió marinos a tomar el puerto de Veracruz en un intento de alterar el curso de la Revolución Mexicana. Como resultado, los Estados Unidos se vieron al borde de una guerra con México. Un descontento nacional acaeció. Los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile ofrecieron mediar una resolución pacífica a la crisis. Sorprendentemente, ambos los Estados Unidos y México aceptaron esta oferta y ambas partes acordaron encontrarse en una conferencia internacional de la paz en las cataratas del Niágara en Ontario. Y este libro detalla la crónica de cómo se dio los eventos antes de lo que sucedió en las juntas y también cómo vieron la propaganda de los periódicos de esos momentos. Es algo muy interesante porque yo no sabía de esto. Yo sabía que México había tenido conflictos con Estados Unidos, pero fueron que por los libros de la escuela y eran que un si acaso de uno de los temas que veíamos en el libro y eso era todo. Yo no sabía tan desarrollado ni tan intenso, así que me pareció un libro muy interesante que encontré y pues lo compré para saber más de mi propia historia. Muy bien, muy bien. No, es muy bueno. A ver si lo puedes, digo, será ilegal, no lo hagas, lo puedes escanear y nos puedes repartir algún cacho, ¿no? Algo que quieras comentar, Ramírez, te veo. De hecho, interesado. de lo que comentaba Jonathan, hay una fotografía histórica de los prisioneros que tomaron en Veracruz. Porque sí fue un asunto de que Estados Unidos se metió para evitar un conflicto entre Villa y otros revolucionarios, ya no recuerdo cuáles fueron. Por ahí leí un mensaje de Oscar Vega que me dice que también es del sur de Guanajuato. Entonces, quisiera aprovechar de una vez para un pequeño comercial. Para los que estén cerca de Morelia, para octubre vamos a tener un pequeño evento por el mes de la Hispanidad. Por ahí vamos a hacer una pequeña conmemoración en la estatua del Virrey de Mendoza. Ya estamos arreglando una misa para la Virgen del Pilar y vamos a tener una pequeña reunión a puerta cerrada. Estamos ya buscando unos ponentes que nos van a hablar de Vasco de Quiroga, de la conquista dentro de Michoacán y del propio Virrey Antonio de Mendoza. Entonces, Oscar Vega, no sé si estás del sur de Guanajuato, pues por ahí yo creo que estás como a 1 hora y media o algo así de Morelia. Te externo la invitación y a todos los que estén cerca, por ahí para que estén al tanto en México Hispano, por ahí vamos a promover el evento. Muchas gracias. No sé si está ahí Oscar Vega. De hecho, me agrada que estén mencionando el mes de octubre, porque, bueno, no sé si sepan, aquí en lo que es Chihuahua,
El 2 de octubre es una fecha importante para Chihuahua, se saben. Principalmente, pues porque pues, es el Día de la Hispanidad, ¿no? Y aparte de eso, tenemos el 12 de octubre, que es el día de la fundación de Chihuahua. Entonces, pues todos vamos generalmente al centro, a las plazas, y lo festejamos a lo grande, ¿sabes? Una ¿Cuántos fecha años que nos agrada lleva de mucho. fundado Bastante. Chihuahua? Se fundó un 12 de octubre de 1709. Sí. Cumple bastantes añitos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera Así participar? es. Amigos, Sí, claro, yo. vas, amigo Ramiro. De hecho, también hay varios puntos a tomar sobre el Imperio Español y la Hispanidad, porque mientras acá en Nueva España y, y especialmente en toda, en toda Hispanoamérica se llevaba a cabo un mestizaje, una mezcla entre culturas, mientras que en Norteamérica, en parte de Norteamérica, de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, bueno, parte de Estados Unidos, pues prácticamente se podría decir que ahí sí se llevó un genocidio. Muchos culpan a los españoles, o en este caso, ajá, en aquel tiempo, de que exterminaron a la mayoría de la población indígena, cuando no fue así. Sí se redujo considerablemente la población indígena, pero fue por la viruela, como ya todos sabemos. Y no solo aquí ha hecho estragos la viruela alrededor de su historia ha matado alrededor de 300 millones de personas. Pero bueno, la viruela aquí llegó por accidente, porque en aquel entonces pues no se llevaban muchos estudios sobre medicina y cosas así. Pero los ingleses, al darse cuenta que con eso podrían diezmar a los indígenas, a los cherokees o los inuit, les daban cobijas infestadas con esta enfermedad. Entonces, también es posible de que en aquel entonces el imperio inglés hizo un genocidio más grande, bueno, hizo un genocidio y ahora nos quieran echar la bolita, quieren echar la bolita a los españoles que llegaron hace 500 años. Y otra cosa, al menos creo que esta Pareciera que valiosamente, nos quisieran enseñar el respeto a las mujeres y a los negros, que descubrieron ellos hace 5 minutos, ¿no? Me imagino yo. ¿vale? Que me imagino que nos quieren explicar lo que es el respeto a las mujeres y a los negros, que descubrieron ellos hace 5 minutos. Es una mamada, ¿sí? Es una estupidez. De hecho, ellos creo que apenas, no, si mucho, hace 100 años empezaron a darle derechos a las mujeres y a las personas afroamericanas, cuando los hispanos, desde hace 500 años, se podría decir, tienen estas leyes de cuidado hacia los indígenas y las personas afroamericanas, o bueno, afros. Bueno, ajá, eh, ah, también hay que recordar de que México es principalmente mestizo, cultura es mestiza, gracias a la mezcla entre la cultura castellana de aquel entonces y la cultura de los grupos indígenas. Incluso, bueno, he leído de que incluso hasta el taco es mestizo. Entonces, al igual que muchos indigenistas radicales, que hay indigenistas moderados, se podría decir, caen en el cuento de que vivir en el Imperio Mexica o en los antiguos señoríos de antaño se vivía pacíficamente. Y no es así, ya sabemos mucho lo que pasaba en aquel entonces. Incluso les comenté hace rato de que los zapotecas y mixtecos estuvieron en guerra con los zapotecas, digo, con los mexicas, y que después del tratado comercial que hicieron estos, los mixtecos y los zapotecos estaban peleando allá en el valle de Oaxaca por el control territorial. Incluso
los Zoques, que actualmente están por la zona de los Chimalapas, en las montañas de acá de Oaxaca, vivían en lo que hoy es el istmo de Tehuantepec, pero por lo mismo que los mexicas querían ampliar sus corredores comerciales, obligaron prácticamente a los zapotecas a desplazar a los Zoques hacia la sierra. Y es por eso que hasta el istmo de Tehuantepec también llega la cultura zapoteca, porque también llegaron, se podría decir, invadiendo. Ahora sí se podría decir que no hay de nación, en aquel entonces no existía nación pacífica. Incluso en Europa estaba en constantes guerras, como lo era incluso del Imperio Español, que tenía asedios en los condados de Flandes, allá por lo que hoy es Países Bajos, que se veían prácticamente a cada rato atacados por los holandeses. Bueno, entonces a lo que viene aquí mi punto de vista es de que no quieran, que las personas, los indigenistas no quieran decir de que en Mesoamérica se vivía pacíficamente, porque no lo era. Claro que no, pero tampoco allá en Europa. Pero recalcando, gracias ahora sí a la conquista, se conoce lo que hoy es México, con una hermosa cultura, de hermosas personas, la amabilidad se hereda. Ahora olviden, iba a comentarles algo, pero ya se me fue. A ver, dejen, si recuerdo, no. Bueno, México, sí, ya me acordé, disculpen. Incluso se les considera a Hernán Cortés y a Moctezuma como los padres de México. A Cortés se le considera el padre del mestizaje, pero a Moctezuma y a Hernán Cortés los padres de México, porque incluso se cree de que ellos habían pactado, habían pactado de que Moctezuma o el Imperio Mexica fuera de vasallo del Imperio Español. Esto me lo comentó en una reunión un historiador, ya muchos lo conocerán, se llama Cristian. Tuve varias pláticas con él en las que me explicaba algunos puntos, y bueno, me comentó esto de que incluso Moctezuma ya sabía, ya había estado ser un reino vasallo de España, pero por lo que pasó en la matanza del Templo Mayor, es que todo se fue abajo. Incluso se cree de que, hasta eso, de que la esposa de este perpetrador de la matanza del Templo Mayor, no recuerdo su nombre, no sé si es Pedro de Alvarado, no sé si me podrían decir su nombre de esta persona. ¿No era Nuño de Guzmán? No, el que quedó a cargo cuando Cortés fue al puerto de Veracruz a combatir a los enviados de Diego de Velázquez. ¿No era Pedro de Alvarado? Era Pedro de Alvarado. Sí. Cortés Pedro fue a de combatir Alvarado contra Pánfilo de Narváez. Ajá. Incluso bueno, se dice de que esta persona se vio influenciado por su esposa, porque él desposó a una tlaxcalteca. Se cree de que ella pudo influir de cierta manera para que Pedro de Alvarado hiciera esto, y que pues ya sabemos qué sucedió. Incluso los mismos tlaxcaltecas se podría decir que usaron que ocuparon como mercenarios a los españoles cuando llegaron, porque algo de un punto a tocar es lo que pasó en Cholula. Se cree que también los españoles iban por el camino, se podría decir, correcto, pero los tlaxcaltecas los desviaron diciéndoles que ellos iban por el camino correcto, y al final de cuentas los llevaron a Cholula, en donde estaban en donde se preparó también la emboscada hacia ellos por parte de los cholultecas,
y que también llevó a una matanza. Incluso cuando Cortés viajó de Tenochtitlan a lo que hoy es Veracruz para combatir a las fuerzas de Diego de Velázquez, los caltecas prácticamente no le dieron la espalda porque muy pocos de ellos se arriesgaron a mandar personas de ayudarlo, a la ayuda, y al final de cuentas logró la victoria contra de estas personas. Lo que hizo esa victoria fue asegurar más sus alianzas con los cholultecas, con los tlaxcaltecas y con los otros pueblos, con los otros señoríos vecinos, porque al ver de que él con poca, ¿cómo se puede decir? Con poca, ¿cómo era? Con poco respaldo, con poca ayuda, pudo lograr bastante. Y entonces es que se consolidó más y logró regresar a Tenochtitlan, pero ya había pasado de la matanza del Templo Mayor. Después Moctezuma muere y lo sucede su hermano Cuitláhuac, que fue el que mandó ahora sí, al ejército a combatir durante la Noche Triste, cuando los españoles estaban escapando de Tenochtitlan. Tiempo después, pues Cuitláhuac muere de viruela y lo sucede Cuauhtémoc, que tras intentar huir por Guatemala, pues es capturado y de igual forma torturado. La alianza, la caída de Tenochtitlan, ahí se consolida más, en ese momento se consolida lo que es el Imperio Español, porque si bien ya estaba realmente consolidado con de Carlos I de España y V de Alemania, que también había obtenido la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, al tener las victorias aquí en España, se consolida mucho más y logra una hegemonía en ese entonces como un hombre muy poderoso, que incluso logró encarcelar en más de una ocasión al rey de Francia y hacerle frente al rey de Inglaterra, de Eduardo VIII. Vuelvo a recalcar, México es una mezcla de muy hermosas culturas, porque si bien tenían sus defectos ambas, lograron hacer la mezcla de una, se podría decir, perfecta cultura, con sus bailes folclóricos. Incluso aquí en el Istmo de Tehuantepec, no sé si han conocido las enaguas o los bordados de oaxaqueños. Incluso estos bordados son mestizos, prácticamente todos mestizos se podría decir. Por más que una persona intente relegarse de su pasado, no podrá porque está presente. Y como bien dicen, el que reniega de los españoles se está renegando de sí mismo, y el que reniega de su historia lo hace de igual forma. Bueno, hasta aquí sería mi participación. No sé si de quién le gustaría participar. También estamos a los espectadores, estamos abiertos a preguntas. Ajá. Ya habían pedido el turno, es Jaime Suir. Bueno, así lo tengo. Claro. Adelante, Jaime. Adelante, bueno, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, Jaime. Ok. Bueno, buenas tardes. Me presento. Yo soy Jaime Suir. Yo vivo en el Estado de México. Tengo 21 años y estudio Derecho, ¿no? Bueno, en este caso, yo he observado algo en esta reunión, ¿no? Y es que, si bien es cierto, es importante hablar acerca de arquitectura y de historia, yo he visto que nos hemos olvidado un poco de la literatura novohispana, ¿no? Digo porque, bueno, al menos a mí me interesa mucho esa parte. Y hablar es acerca de, creo que se me fue el internet. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, procuramos no hablar para que puedas hablar claramente. Perdón. De repente se me va el internet como está lloviendo. Bueno, como les decía, yo el siguiente punto que quiero tocar, y es nada más que nada como para recordar, es lo que habían
lo que habían mencionado de Pedro de Alvarado. Yo recuerdo que en el libro de Sahagún, el de Cosas de Nueva España, recuerdo que Sahagún menciona de que Cortés se va de México y deja a Pedro de Alvarado. Entonces Pedro de Alvarado como tal intenta, bueno, más bien masacre a los indígenas, ¿no? En una de sus festividades. Y ahí se hablan, a lo mejor, si no barbaridad, sí se habla de lo que pasó exactamente ahí, ¿no? Y continuando con esto, quiero mencionar que yo varias veces, porque yo incluso pertenezco a grupos de arqueología aquí de México y también de otros países, yo he visto mucha leyenda negra y muchos indigenistas que hablan barbaridades de las conquistas, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? Y en el caso expresamente hablando de México, una vez me encontré con un relato, no recuerdo exactamente de qué libro lo sacaron, si es que lo sacaron de algún libro, que hablaba de barbaridades, ¿no? De que no, que llegaron los españoles, los esclavizaron, hicieron así un matadero, ¿no? Casi hablaban como un matadero, como si fuera reses, ¿no? Cosa que no es cierto, o al menos yo tengo en cuenta de que no es cierto. Si bien sí pasaron cosas como, por ejemplo, bien lo mencionaba alguien, las encomiendas y lo del Santo Oficio, es, es necesario, ¿no? Vaya, dar a conocer la historia de una manera simple. Bien alguien en la charla lo platicaba, ¿no? O lo mencionaba, de que pues a mí no me gustaba la historia, ¿no? Y pues es cierto, ¿no? A muchos en un tiempo o a varios incluso no les gusta en la actualidad la historia. En este caso, pues a mí me gustaría, bueno, si se me diera la oportunidad, colaborar, ¿no? Con algún proyecto en el que se diera a conocer la historia de una manera atractiva, ¿no? Porque todo el mundo te enseña la historia, o muchos te enseñan la historia de la misma manera, ¿no? Todo el mundo llega y casi te dice, siéntate y cállate y pon atención, ¿no? Pero hay muchas maneras de enseñar la historia, ¿no? Igual diferentes temas. En este caso, pues yo soy de la opinión de que hay que compartir tanto la historia como la literatura de una manera poco habitual. Tampoco vestirse como payasos, ¿verdad? Pero sí compartirlo de una manera que sea más como que didáctica, ¿no? Porque a muchos no les sacan la leyenda negra. Eso siempre va por delante. Y pues para poner un ejemplo de ello, era una charla que tuve ayer con un amigo y otra charla que tuve ayer en días anteriores con mi hermano, era acerca precisamente lo de la leyenda negra, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuentan y cómo es lo que nos cuentan, ¿no? Y haciendo un poco la comparativa, digo la comparativa, y a lo mejor estoy mal en algunos puntos, es en esto, ¿no? De que nos dicen que los españoles masacraron y esto, el otro, ¿no? Ah, ok, ¿no? Y las pruebas exactamente dónde están, ¿no? ¿Dónde están tantos miles de cadáveres, ¿no? De los que tanto hablan la cambio, Millones. pues, sí, millones, o sea, ¿dónde están las pruebas, no? Porque, pues, los hechos hablan. O sea, yo puedo hablar aquí maravillas, ¿no? Pero, pues, los hechos pueden decir cosas contrarias. Entonces, yo le decía, por ejemplo, a mi hermano, que aquí nos hablan de millones de masacrados, ¿no? Pero, pues, no hay pruebas. En cambio, nos vamos a las noticias no tan recientes del año pasado, ¿no? No del año pasado, de meses pasados, ¿no? De las iglesias que encontraron, ¿no? Bueno, de los cadáveres que encontraron en las iglesias, de la conquista española a la conquista anglosajona. En este mismo tenor de ideas hay que, ¿cómo decirlo? Hay que ser claros, ¿no? Hay que ser claros, tanto como lo decía bien, o como lo dicen algunos autores. Por ejemplo, no recuerdo, hablando de autores, no recuerdo el autor, pero recuerdo el título. El título es la vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista. El autor de este libro me parece que es francés. Habla de todo lo que tiene que ver con esta cultura, ¿no? Con los aztecas, con los mexicas. Y nos da una idea de cómo funcionaba todo, pero te das cuenta de una cosa, ni unos eran bárbaros ni otros eran bárbaros, o sea, cada quien era civilizado a su modo, por decirlo en algún sentido. En este caso, pues lo que quiero pues, aclarar con esto es que sí,
ambos tenían sus modos de solucionar las cosas, ¿no? Vuelvo a decir, las encomiendas y el Santo Oficio, ¿no? Pero recordemos que también los aztecas tenían una forma muy peculiar de castigar ciertos delitos, ¿no? En este caso, quien haya visto historia del derecho en México no me dejará mentir de que en la época de los aztecas, pues sí, había torturas y había ejecuciones que eran, de hecho, bastante sanguinarias. Entonces, es algo que muchos no saben y pues incluso, aunque se los demuestres, pues lo niegan, ¿no? Y bueno, eso sería mi participación. Muchas gracias, Jaime. Por ahí mándanos un WhatsApp. Nosotros estamos esperando que siempre alguien se integre a nosotros. Necesitamos manos, cabezas, estamos gente para producción, para llegar al oficio y para ser creativos, ¿no? Digo, yo en mi cuestión soy muy administrativo, no sé de historia, pero gracias a las conferencias, así como Ramil, yo he ido aprendiendo muchísimo en esto y es muy bueno, realmente. ¿Quién seguía para participar? Para darle el turno. Jonathan, y después comento yo también. Vale, creo que entendí que Jaime Swier mencionó un poco los cadáveres encontrados en Canadá y quería agregar un poco de contexto, ¿no? El gobierno trató de pasarle la bolita a la Iglesia Católica diciendo de que debería disculparse la Iglesia y el Papa por esos abusos y bla, bla, bla. Para mí es muy típico de los anglosajones y de sus descendientes que traten de culpar a otras personas. Las escuelas residenciales fueron un programa gubernamental que utilizó a las iglesias como brazo armado o como herramienta, ¿no? Las iglesias no fueron las creadoras de los programas, es el primer punto que quiero establecer. Esto nació como iniciativa del gobierno para, entre comillas, kill the Indian within the Indian, matar al indio dentro del indio. Lo que querían era erradicar su cultura y que fueran criados como anglosajones. Luego, otro punto que quería dar es que la Iglesia Católica no fue la única que participó. Hubieron varias otras iglesias protestantes. Otro detalle que quiero añadir es de que el gobierno era el responsable de poner la financiación. ¿A qué quiero ir con esto? A de que las situaciones precarias de esas escuelas no eran culpa de la iglesia, eran culpa del gobierno que no les estaba financiando apropiadamente, no les daba dinero para darles de comer a los niños, no les daba dinero para tenerles ropa apropiada. Por eso había muchas epidemias también de cólera, porque ni siquiera les podían dar agua limpia. Entonces, esto es algo que el gobierno no ha querido decir, se la ha pasado culpando a la iglesia. Y hay otros detalles que también son importantes porque son relevantes. Hay muchas iglesias que estuvieron envueltas que años antes ya han pedido perdón por su participación. O sea, no es algo que hubieran ignorado. Incluso los papas anteriores ya en sus venidas se han reunido con jefes de tribus nativas para hablar de estos temas. Entonces, esta hazaña de tratar de tirarle a la Iglesia Católica o a los españoles para culpar de lo que los anglosajones hicieron es muy... Me enoja, válgame, porque lo estoy viviendo acá donde vivo en Canadá, ¿no? Todos están apuntando el dedo aquí a los católicos o a los españoles, bla, 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 cuando todo esto fue culpa de los anglosajones. Ellos dicen que la culpa es de la religión, pero al ver a México, cómo somos como nación y toda la cultura que tenemos aún, me doy cuenta que no fue la religión. Fueron las ideas nacionales que traían estas personas. Un católico inglés y un español se comportaban de manera muy diferente. Y esto yo lo atribuyo a las ideas que habían desde Europa. Antes de que Inglaterra o España pisaran América, ya había en Europa ideas de supremacía racial que tenían principalmente en países del norte de Europa, países como Inglaterra. Estos países se referían a los españoles como cerdos, porque los españoles se mezclaban con cualquiera, mientras Inglaterra era muy cuidadosa de su mezcla étnica. Entonces, al llegar a América, llegaron con estas ideas. Los españoles ya estaban acostumbrados al mestizaje, no lo veían raro y llegaron a hacer lo mismo, mestizaje.
Los ingleses llegaron con sus ideas de supremacía racial y trataron de mantener a los indios lo más alejados posibles. No se quisieron mezclar, y eso se puede ver al comparar a la población mestiza de México, que somos descendientes de mestizos 80% en México, y en Canadá son como el 2% nada más los que son métis, que es la palabra francesa para mestizo. Entonces son las cosas con las que acá estoy lidiando y tratando de luchar, entre comillas. Así es, mi querido amigo Jonathan. Los españoles vinieron haciendo lo que los romanos mezclaban y nada más consideraban descendientes o consideraban parentesco con cualquiera que fueras tu descendiente, fuera de línea hembra o línea de hombre. No había problema, así sí eran los españoles, algo que no les pareció a los ingleses al parecer. Y como bien dices, desde que estaban allá en Europa, el problema es que venían compitiendo contra todo el Mediterráneo, contra los romanos, contra los españoles, contra los francos, contra Carlos Magno, y ellos querían ser distintos, ¿no? Y pues tiraban un montón de propaganda, llamemos para no decir otra cosa, en contra de la iglesia y demás. Tenemos desde el protestantismo que usó la propaganda como un arma perfecta para calentar las masas y asesinar a todo aquel que no se convirtiera. Y lo hacen igual aquí en América. Hablan mal de los españoles cuando ellos hacían esas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más que quiera participar? Ramil, creo que querías. Ángel. Bueno, yo quería comentar, que lo he dicho antes y creo que después había pedido Jaime Suir también la palabra. Bueno, era referente a las palabras de Irene Rodríguez y de Ramírez, ¿no? Del valor de la mujer, lo que se ha comentado del valor de la mujer en la conquista. Bueno, hay un documental en el que, sobre arqueología, sobre Panamá Viejo, ¿vale? Panamá Viejo fue una ciudad que fue atacada por los ingleses y, bueno, se destruyó y se construyó el Panamá Nuevo, donde conocemos realmente hoy a Panamá. Pero bueno, entonces ahora cuando se ha ido a excavar, a ver qué había en aquella ciudad de los inicios de la época virreinal, en Panamá, en Centroamérica, pues se encontraron que en la catedral, fueron a excavar en la catedral y se encontraron que la mayoría de las personas que estaban enterradas en ella eran mujeres. Y en Europa tenemos el concepto de que aquellas personas que se entierran en una catedral son aquellas que tienen mayor poder adquisitivo, ¿vale? Aquellas personas que tienen mayor poder adquisitivo o un mayor estatus social son las que se entierran dentro de la catedral. Los que no van, digamos, fuera. Entonces, excavando dentro de la catedral se han encontrado que hay una mayoría de mujeres frente a hombres y dentro de las razas había de todas razas, había de negros, blancos, mestizos, bueno, mejor dicho, europeos, africanos, vamos a rectificar, europeos, africanos, autóctonos de América y mestizos también, o sea que no había una distinción social en función de la raza en la España, en la América virreinal, como demuestra la arqueología, y ese documental se puede ver en YouTube, ¿vale? Luego en el chat pondré el enlace. Bueno, pues doy paso, creo que había un compañero que quería hablar. Muchas gracias, Ángel. Sí quería hablar, pero me estaban mandando un WhatsApp. Estaban preguntando por el WhatsApp. Tú puedes continuar, no hay problema. ¿Alguien más quiere la palabra? Sí, a mí me gustaría dar mi aportación. Adelante, Oscar. Sí, muchas gracias. Bueno, yo apenas estoy enterándome de todo esto, de lo que es la historia, la hispanidad. Yo venía contaminado también por la leyenda negra, más porque en los libros de texto que nos enseña, bueno, los libros de texto de educación básica, primaria, que nos enseña todo esto de la conquista, de que estuvo muy mal y bueno, un desastre total a los pueblos originarios de América. Pero como todos ustedes, como que algo no cuadraba en mí. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, yo
yo viajaba a la Ciudad de México y yo veía los grandes monumentos que hay ahí, más en el centro histórico. Y ahorita que el doctor estaba hablando sobre la arquitectura barroca y cómo se planificaban las ciudades, oye, prácticamente pues yo como que no cuadraba eso. O sea, esta era una ciudad en su época sumamente poderosa y rica. Como de que México, bueno, en ese entonces se nos enseñaba de que era un pueblo sometido, pero realmente no, o sea, como que no cuadra ciertas cuestiones que tú ves y de lo que te enseña. Entonces, por esa misma razón me puse a investigar y llegué a este grupo. Ahorita estoy radicando en la ciudad de Cancún, que se encuentra en la península de Yucatán, y a 2 horas de Cancún hay una ciudad que se llama Mérida. Mérida es, igual es una ciudad muy antigua, fundada en 1500, 1700, por allá, fundada por españoles, y tiene mucha conexión con La Habana, porque era una conexión comercial entre La Habana, Cuba, Mérida y lo que es ahorita Florida. Bueno, anteriormente no sé cómo se llamaba, pero había una conexión, un triángulo de comercio, y hay mucha influencia la ciudad de La Habana con la ciudad de Mérida, de aquí de Mérida. De hecho, lo puedes ver desde las guayaberas, se consume lo que es el puro, el habano. Entonces, me pongo a pensar en que no hay mucha diferencia como tal entre nosotros los hermanos hispanos, si venimos de la misma esencia. Lo mismo puedes observar a 4 horas de Cancún se encuentra la ciudad de Campeche, de San Francisco, que es una ciudad igual colonial, muy bonita, amurallada, y tú ves realmente de que no había tanta pobreza, no había tanta sometimiento, sino había mucho progreso, mucha riqueza en esa época. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha pasado? Que si se vivía tan bien, ¿por qué se decidió la independencia? Entonces, no nada más aquí en América, no nada más aquí en México, perdón, sino en toda América. Después de que se independizara México, prácticamente se crearon 20 de países empobrecidos. México, Guatemala, Argentina, Perú, todos ellos, todos los que lo sabemos. Si se vivía tan bien, ¿por qué se decidió hacer eso? Entonces, mi teoría, no sé si sea lo correcto, pero hubo mucha influencia masónica, más por la parte americana, Estados Unidos, que se vino a incrustar aquí a México. Las logias masónicas son las que han perjudicado la unidad entre la hispanidad. Yo considero que el peor enemigo de la hispanidad han sido las logias masónicas. Ese es mi punto de vista. Realmente no sé, todavía me falta mucho por estudiar, pero no sé cuál sería la diferencia entre el cristianismo católico, que vino directamente de España, al cristianismo protestante, que venían de los anglosajones. ¿Cuál era la diferencia como tal? Ahí sí, realmente no sé, me gustaría que alguien me pudiera responder eso. Pero pues sí, no, más que nada, hay una unión, la hispanidad no nada más es el color de la bandera, sino es más que eso. Y a mí me encantaría que hubiera una unión hispanoamericana al estilo Unión Europea, libre de aranceles, que haya tráfico de personas libre, como si fuera una nación. Pero no sé qué tan rápido se puede, o bueno, qué tan rápido puede despertar la gente para llegar a ese nivel. Saludos a todos. Gracias, Oscar. Me pidió la palabra Jaime. No sé quién le quiera contestar a Oscar, así brevemente, para que Jaime participe, o se esperan después de Jaime la respuesta. Después de Jaime, ¿no? Para Jaime ya lo tenemos ahí. Jaime, adelante. Ok, gracias. Bueno, yo recientemente he tocado ese tema de la desaparición, ¿no? De los virreinatos y este tipo de cosas. Como fundamento, ahorita solamente tengo un libro que habla sobre la Constitución de Cádiz y su aplicación en Nueva España, ¿no?
Y lo que menciona este libro es prácticamente que, eh, pues, todo esto de los virreinatos y esto de la hispanidad se deshizo precisamente por la corrupción y la falta de, como de empeño, ¿no? Por decirlo de algún modo, de las autoridades hispanas en México. O sea, hasta ahorita es un tema que es un tema que apenas estoy empezando a estudiar, ¿no? Pero en sí, lo que relata el autor, o lo que nos habla el autor en su investigación, es de que como todo, como en sí España tenía todo aquí en esa parte de Hispanoamérica, o sea, no tenían que esforzarse mucho, pues no hubo mucho como que desarrollo, ¿no? Por ello como que da como que pie, o dio más bien pie a que Hispanoamérica fuera, bueno, fuera o es pobre, más, mejor dicho, ¿no? Contrario de los países del norte, ¿no? Que pues sinceramente yo en el estudio que lo he visto sí lo tenían medio duro, ¿no? Porque pues no había casi nada, o sea, en ese sentido, ¿no? En otro, pues tengo que decir que esto de las independencias de las colonias hispanas, pues igual yo diría que también se tuvo que haber dado, o se dio, mejor dicho, por eso de la corrupción y por la inconformidad de muchos, ¿no? De muchos que querían derechos y no podían acceder a ellos, pero pues no eran como tal acreedores a esos derechos. Es más o menos lo que yo puedo aportar. Tal vez haya algunos errores ahí y pues si hay algunos errores, por favor, háganmelo saber porque pues yo soy prácticamente nuevo en esto del hispanismo. Va, gracias, Jaime. ¿Alguien quería contestarle la pregunta a Oscar? Decir que las leyes mexicanas, sí contemplan que hay una preferencia para nacionalización y estadía de personas que sean originarias de un país hispano, pero en la praxis, yo he hablado con amigos colombianos, con amigos argentinos que me dicen que les ponen todo tipo de trabas para concederles la nacionalidad. Y ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha estado hablando de esos bloques, ¿no? Por ejemplo, tenemos proyecto aeroespacial ya que tenemos ahí con Argentina y todo, y ahora se habla del bloque estilo Unión Europea. Ahí los hispanistas, pues lo que tenemos es la reserva de que no estén hablando de una especie de bloque de izquierda, que no sea para todos, sino que nada más sea para un ideal político. Y en cuanto a lo de las ideas de las repúblicas bananeras, que nosotros les llamamos a veces, que se formaron después de la independencia, pues yo siempre decir la hipocresía de cómo puede ser posible que hablemos de una liberación indígena, de una liberación del pueblo de México, si por ejemplo grupos indígenas como aquí en Michoacán, el de Siragüen, el rey de España les concedía 2.500 hectáreas de territorio, y resulta que ahora que nos liberamos, les concede la República Bananera solamente 600, es decir, ni siquiera un cuarto del territorio que tenían originalmente conforme a las leyes españolas. Es una burla, es insostenible que se hable de liberación, que se hable de que nos liberamos de España cuando la situación para el indígena ha sido peor y todos lo sabemos después de las repúblicas. Esto se lo comentaba a un colega venezolano y él me decía, bueno, por lo menos allá en México les conceden 600 hectáreas, acá en Venezuela ya no les conceden nada. Otra cosa que también comento mucho es el desplazamiento de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hablamos del pueblo tarahumara, el pueblo yaqui, cómo los han ido empujando hacia el desierto. ¿Quién se puede creer que los indígenas hayan estado establecidos en un jodido desierto? Lo que pasa es que los han estado desplazando para estarlos explotando, para explotar sus territorios al modo que lo hacían los estadounidenses. Me estorbas, te quito y exploto o hago ahí lo que yo quiero, explotación de minas, de bosques, petróleo, lo que sea. Entonces, sí no sé, yo creo que ahí sí no se puede hablar de una liberación del pueblo, sino que volvemos a lo mismo. Esta independencia no fue otra cosa que las élites criollas aferrándose a los privilegios que les estaba quitando la Constitución de Cádiz. Y la otra que él hablaba acerca de las iglesias, no quiero meterme tanto en el asunto de la diferencia entre la iglesia protestante y la iglesia católica, pero sí decir que desde Benito Juárez a Elías Calles, que supuestamente se hablaba de un estado laico mexicano, en realidad
Juárez estaba promoviendo una iglesia que era la Iglesia Apostólica Católica Mexicana, que terminó muy mal hace una década, y Elías Calles estaba concediendo también la entrada de testigos de Jehová, de iglesias allá de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ahorita también el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó muy fuerte también a un padre, nada más por decir un comentario acerca de cómo estaba la situación en el Zócalo. Y por otro lado, nosotros podemos ver cómo están metidos otras iglesias en la Secretaría de Bienestar. Entonces, sí hay que remarcar que no se trata de una laicidad para todos, es una laicidad simplemente cuando se trata de la Iglesia Católica. Se ataca directamente a la Iglesia Católica y solamente a esa, mientras que se promueven a la Iglesia Protestante por una agenda política internacional que nosotros ya conocemos, que es de sometimiento hacia Estados Unidos. Esa era mi participación. Muchas gracias, Ramírez. Antonio, ¿seguías tú? Y vayan levantando la mano quien más quiere. Sí, correcto, Antonio Elías. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, desde Angostura del Orinoco, en Venezuela, Antonio Elías Salum Salazar, yo soy presidente de una fundación de investigación científica que adelantamos un proyecto de estudio sobre ciudades, donde tenemos que tocar muchos asuntos históricos, ¿no? Yo felicito el esfuerzo que están haciendo ustedes allá en México con esta asociación. Yo les deseo la mejor de la suerte y espero que ustedes realmente impacten en la sociedad mexicana acerca de temas tan interesantes que han estado planteando en esta sesión. Yo no soy historiador, yo soy ingeniero electrónico. Yo voy a ensayar algunos intentos de respuesta acerca de los temas que ha tocado quien me precedió sobre lo que nos ha ocurrido, ¿verdad? Yo digo mucho que en buena medida nosotros durante el tiempo de la monarquía hispánica, que no me gusta llamarlo periodo colonial porque no éramos colonia, nosotros realmente teníamos una presencia, un poder respetable a nivel mundial y una gran riqueza y evidencia de ello es todos los ataques e intentos de saqueo y piratería a los cuales fuimos sometidos durante buena parte de ese periodo. Se intentaban saquearnos o pillar las ciudades en México y en todo el Caribe, no era precisamente porque eran pobres, ¿no? Había mucha riqueza, había mucho de dónde sacar. Y los que hacían eso eran precisamente los que necesitaban hacerlo, que eran los ingleses, los holandeses y los franceses. Ahora, lo interesante de todo esto es ver que a pesar que durante estos 300 años, ellos intentaron, sobre todo los ingleses, intentaron mucho el dominio del mundo hispánico o de arrebatar el territorio hispánico, no fueron exitosos. Militarmente hablando, fracasaron y al punto tal de que tuvieron que irse a otro lado, tuvieron que ir a hacer sus actividades más al norte y en otros continentes. Pero lo que ellos, digámoslo así, no pudieron hacer militarmente por sus propias manos, lo consiguieron a través de ideologizar o subordinar culturalmente a nosotros. Es decir, ellos básicamente nos pusieron a nosotros a pelear contra nosotros. Es una táctica muy antigua, ¿no? De que cuando no puedes vencerlo militarmente, bueno, tratas de vencerlo con astucia. Y en buena medida eso fue lo que ocurrió en el siglo XIX. Y la oportunidad ocurrió cuando la invasión napoleónica a la península. Yo creo que a partir de ese momento, a pesar de todos los defectos que hablaron acá, de que había corrupción, de que había este defecto, de que las élites querían, es verdad, todo eso es verdad. Pero yo pienso que el impacto o el factor clave fue esa presencia francesa en la península que alteró el orden. Y entonces en América se vieron un poquito desubicados porque ya no tenían el poder real de la península, sino que tenían un poder extranjero, al cual todos decidieron no obedecer. Si ustedes se fijan un poco los registros históricos, básicamente todos los territorios americanos se declararon en rebeldía frente al poder francés en la península. Es decir, se declararon en apoyo al rey español que estaba secuestrado, a Fernando VII. Y si usted analiza que durante toda esa guerra en la península contra el francés, desde 1808 hasta 1813, 1814, todos los intentos por independizar o por liberar los territorios americanos, españoles,
fracasaron estrepitosamente, y fracasaron por la razón de que no contaban con la fuerza local para poder tener incidencia. Es decir, si usted analiza en 1815 cuál era la situación de la América Española, se dará cuenta de que la rebelión había sido sofocada, no había ninguna territorio que se había exitosamente declarado independiente. Cuando regresa el rey de España a la península, ocurre un fenómeno muy interesante, que es que en cierta medida se expulsó al francés, pero el inglés, que supuestamente era aliado del español contra el francés, consiguió de alguna manera influenciar culturalmente, ideológicamente a muchos españoles. De hecho, no es casualidad que, por ejemplo, San Martín, el libertador argentino, luchó en la península contra el francés bajo las órdenes del inglés, y una vez regresado a Argentina, bueno, hizo lo que hizo, pero lo hizo mucho después de haber finalizado la expulsión del francés. Es decir, en 1816-17 es cuando comienza a tener esa actividad intensa de rebelarse y tener más éxito. Ahora, ¿por qué tienen éxito? En mi opinión, en buena medida tienen éxito porque precisamente desde la península están enviando apoyos a los agentes de la disolución, de la fragmentación imperial. Es importante entender que a pesar de que regresa el rey Fernando, existe un problema en ciernes en la península acerca de qué hacer ahora. Entonces comienza un conflicto entre los que llaman liberales y absolutistas, los que quieren el cambio, los que quieren preservar el antiguo orden en la península. Y ese conflicto se irradia o se refleja en lo que pasa luego en el continente. A punto tal que en mi opinión es que los expedicionarios que vienen de la península a pacificar el continente americano, en buena medida están influenciados por las ideas masónicas de la subordinación inglesa, que van a tener efecto luego en todo lo que es el desenlace. Hasta 1815 y 1816, las rebeliones no tienen ningún éxito. Es después de 1816 cuando comienzan a aparecer ciertos efectos, como por ejemplo la Declaración de México en 1821, que es muy extraña porque el proceso mexicano tiene la particularidad de que se independiza siendo realista, es decir, se independiza para ser monarquía, no se independiza para ser república, lo cual te revela un poco la gran confusión ideológica que existe en ese momento. Ahora bien, todo esto no lo cuenta la escuela tradicional nuestra, ni la mexicana, ni la venezolana, ni la argentina, ni ninguna de nuestras escuelas, porque ellas se dedican a hacer otro tipo de relato histórico para formar otro tipo de persona, que no es la persona de la hispanidad. Nuestras escuelas no forman para la hispanidad, sino forman para aumentar nuestra separación. Está claro que mucho de lo que nosotros sufrimos hoy en día con esta debilidad y este subdesarrollo económico es cosecha de ese proceso cultural, de un adoctrinamiento, digamos, insano, basado en relatos históricos, que más que relatos históricos podríamos hablar de mitologías muy impregnadas de la influencia británica. Yo también me gustaría agregar, por ejemplo, que la necesidad de nuestra unidad se hace cada día más sentida debido a que llevamos 200 años de que no despegamos, o sea, 200 años supuestamente nos independizamos, pero seguimos siendo de alguna manera subordinados a las potencias hegemónicas del momento. Y a mí me golpea, por ejemplo, que cuando en una de estas sesiones, creo que fue con Eros de Cavite, yo sugerí que por qué no México en algún momento dado pueda abrazar a los guatemaltecos como nacionales, o sea, darle nacionalidad mexicana a los guatemaltecos. Me golpeó mucho la respuesta de algunos invitados a estas sesiones, creo que era de Panamá, que básicamente decía que eso era una locura, cómo iba México a darle nacionalidad mexicana a los guatemaltecos. Bueno, es que ellos se independizaron de México. Siendo los guatemaltecos tan pobres como los guatemaltecos son muy pobres y México tiene sus pobres,
si México nacionaliza a los guatemaltecos como mexicanos, entonces México será más pobre. Entonces no tiene sentido que México dé nacionalidad a los guatemaltecos. Primero tiene sentido que Guatemala se haga rica, que México se haga rica para unirnos en riqueza, lo cual es un concepto bastante discutible y no creo que sea consono con los valores de la hispanidad, sino más bien con los valores de un banquero gringo capitalista. Pero los guatemaltecos eran mexicanos, eran parte del imperio mexicano. Claro, pues por supuesto. Entonces o sea, no debería haber... son mexicanos. No debería haber ningún trauma. Porque ellos pasen. Exacto, no debería haber ningún trauma en decir, bueno, que los guatemaltecos tengan iguales deberes y derechos que los mexicanos. Pero te repito, mucha gente piensa que eso es una locura porque sería aumentar nuestra pobreza y no hacernos más ricos. Oye, Antonio. Parte de la batalla cultural y la batalla Lo que pasa es que los guatemaltecos renunciaron al derecho a tener esa nacionalidad. Pero dejando a Orrantia de lado, yo le quería preguntar a Antonio si le has preguntado a un guatemalteco qué piensa de eso. Porque yo lo que he notado de ellos es que su identidad está más o menos basada en negar la mexicana, que antes ellos eran mexicanos, pero al sentirse guatemaltecos de cierto modo están negando ser mexicanos. Fíjate, yo no he hablado con los guatemaltecos, pero yo observo lo siguiente, existe una gran preocupación acerca del movimiento migratorio de Centroamérica a Estados Unidos, entonces atraviesan México y entonces hay todo un dilema acerca de toda esta gente que se está moviendo y yo me pregunto, bueno, pero moverse o sea, por ejemplo, y lo he dicho otras veces, un portugués puede ir a Finlandia, el otro extremo nordeste de Europa, atravesando España, Francia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, sin pasaporte y sin visa, y puede decidir vivir, trabajar y estudiar en Finlandia sin ningún problema. Pero un guatemalteco no puede ir de visita a México sin pasaporte ni visa. O sea, eso me parece algo chocante, impactante. Está raro eso, porque, bueno, yo sé que tú llegas a la frontera, presentas como mexicano tu credencial, te dejan pasar. Tengo amigos colombianos que me decían, vente para acá y te das la vuelta y no necesitas ningún papel porque no debes de exceder nada más ciertos días, 90 días, o sea, no es permanencia. Pero ese es el problema, o sea, si yo soy mexicano y yo vivo en Tijuana y voy a vivir o decido irme para Acapulco, bueno, eso no debe crear ningún tipo de conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque estoy en el mismo territorio, la misma cultura, las mismas creencias. Ahora, ¿por qué va a crear un conflicto si yo me muevo de Costa Rica a Honduras o de Guatemala a México? Si es la misma cultura, la misma idiosincrasia, el mismo credo. Bueno, lo que pasa es que aquí ya se mete la política, ¿sabes? Claro que se mete la política, por supuesto. No es tanto en la cultura, sino que más bien son cuestiones políticas 100%. Y es una política ideada por un colonial que ya lleva 200 años manteniéndonos separados de una manera muy conveniente para uno e inconveniente para otro. Lo que pasa es que lo puede ver como expansionismo mexicano. Pero igual somos todos españoles. Pero ¿y por qué no lo ve como expansionismo hispanista o expansionismo guatemalteco? O sea claro, ahí podría ser, sí. Fíjate, yo también lo propuse recientemente a los cubanos. Tiene el problema de los cubanos. Bueno, ven acá. ¿Por qué, por ejemplo, si España le discutió y aprobó una ley para darle nacionalidad española a los sefardíes, a los descendientes de los sefardíes, que hace 500 años fueron expulsados de la península porque eran judíos y no católicos? ¿Por qué España no puede, por ejemplo, sancionar una ley que le dé la nacionalidad española a los cubanos y a los puertorriqueños? Porque ellos no tienen 500 años que dejaron de ser españoles, sino tienen mucho menos. Entonces, claro, hay gente que dice, no, eso sería una locura. ¿Por qué? Porque entonces los 10 millones de cubanos que están en la isla, si se hacen españoles, todos se van a ir a la península. Existe una ley. Y entonces van a aumentar el paro en la península. Pero nadie lo ve como que, bueno, habría 10 millones de españoles en Cuba y podrías tener una comunidad española en Cuba.
Existe una la ley cosa de por nietos ahí. y bisnietos, en la cual tú nada más con que demuestres que eres descendiente de español. Pero es que ese es el detalle. Usted busca Sí siempre pasa, en Cuba sí Mira, te lo voy a pasó, poner, porque la te lo voy a aplicaron, poner más perdón, claro, te lo voy a poner perdón, más Antonio. claro. Fíjate. En Cuba sí Fíjate, pasó cuando se aplicó la ley, pero es que sí ese se es el fueron a gran formar problema. muchos, demostraron los papeles y para afuera. Mira, escúchame. Es lo que evita la Te voy a poner política, un perdón, ejemplo más extremo. Un evita ejemplo que las migraciones sean masivas. Ok, te voy a poner un ejemplo más extremo. Durante la guerra de la Triple Infamia en 1865, Paraguay fue destruida por Argentina, Brasil y Uruguay. Estaban desesperados, estaban en lo último de la existencia humana. Colombia ofreció otorgó o decretó otorgarle nacionalidad colombiana a todos los paraguayos que estaban en esa condición de extinción, a punto de ser extinguidos debido a esta terrible guerra. Y para volverse un paraguayo colombiano no necesitaba probar ni su ascendencia colombiana, ni tener certificado de algún tipo de profesionalidad, o tener una cuenta bancaria, o tener nada. Colombia le ofreció la nacionalidad colombiana a los paraguayos simplemente porque eran paraguayos y ella consideraba que los paraguayos eran como los colombianos, eran hermanos. ¿Y por qué? Bueno, porque tanto paraguayos como colombianos son hijos de la misma madre, que es España. O sea, la conexión entre nosotros es una conexión de hermandad, de familiaridad, no solamente de un asunto económico o de conveniencia. Pero como tú bien dices, hay muchos políticos que utilizan esto para otros fines, y es verdad. Y esos fines han mantenido subordinados por 200 años, y subdesarrollados también. Yo quería Lo decir triste algo es, con respecto a es Guanajuato. como... no, si quieres habla tú, no hay problema. Soy yo, Ramírez. Quería aportar un poquito con respecto a lo de Guatemala. Hubo un tiempo dentro del Virreinato de la Nueva España en el que se manejaron 3 reales audiencias. La Real Audiencia de México, la Real Audiencia de la Nueva Galicia y la Real Audiencia del Reino de Guatemala. Entonces ya desde aquellos tiempos en el virreinato, la Real Audiencia de Guatemala, había por ahí una queja de que había un centralismo hacia la Real Audiencia de México. Después cuando se independizan ellos, hay por ahí unas elecciones que ellos catalogan de que metimos mano ahí, pues, en el que nos quedamos con el territorio de Chiapas, que era perteneciente a la Real Audiencia de Guatemala. Y también eso provoca un poquito, pues, ese resentimiento del guatemalteco hacia el mexicano, ¿no? También yo he llegado a escuchar de centroamericanos que a veces resienten un poquito que el mexicano lo discrimina. Yo creo que va por ese lado el hecho de que, por ejemplo, los centroamericanos tengan más planteada una unificación del Triángulo Norte, que creo que es Guatemala, El Salvador y Honduras, antes que unificarse a México. Ellos ven más lejano unificarse a México que la unificación del Triángulo Norte, que eso sí creo que incluso lo tienen en ley. Y precisamente se da por eso, ¿no? Ellos sienten que hay un prejuicio y tienen algunos resentimientos históricos por el territorio de Chiapas y por el centralismo de la Real Audiencia de México. Yo lo que le diría ahí a los hermanos centroamericanos es que, pues, si se unificaran a México, no es tanto que ellos pierdan su identidad como guatemaltecos, como hondureños, como salvadoreños, porque México a final de cuentas es una federación compuesta de estados libres y soberanos. Yo tengo mi bandera, tengo mi himno, tengo mis, digamos, símbolos patrios del mismo estado de Guanajuato. Pero a final de cuentas hay por ahí esas rencillas, ¿no? Que no permiten, y lo hace peor el hecho de que el mexicano en el promedio generalmente no voltea hacia el sur. Realmente muchos mexicanos ni siquiera Nadie saben. voltea al sur, nadie. Exactamente. Sí. Sí, exactamente. Sí, yo por nadie. ejemplo, ni siquiera antes, digamos, voy a confesar algo aquí, una tontería. Yo a mis 18 años, yo pensé que nosotros al sur teníamos la frontera con Guatemala y ya. Fue hasta mis 18 años que me di cuenta, no, mira, también tenemos una frontera con Belice. Así de poco miramos al sur. Entonces es por ahí un error que tenemos los mexicanos al no mirar al sur
Y sí, de hecho, tener esta discriminación muchas veces. ¿Por qué? Porque nos presentan a los centroamericanos que miran los migrantes, si nos unificamos nos van a hacer más pobres. No estamos pensando en que unificaríamos el territorio maya, no estamos pensando en que Guatemala, El Salvador y Honduras tienen mucho que aportar a México, por ejemplo, por sus recursos naturales, sus volcanes. O sea, me refiero también al sector turismo, en el comercio, cómo aumentaríamos nuestra influencia en el Caribe. Son muchísimas cosas en las que no piensa el mexicano y muchas veces es también por este prejuicio, ¿no? Y a veces la ignorancia que tenemos del sur. Pero yo por mi parte, pues yo sí considero, pues, son novohispanos, los centroamericanos, son mis hermanos. De hecho, hay otra cosa que también se puede tocar. En mi caso aquí, con nosotros aquí en el norte, ¿verdad? Describía precisamente un autor, me parece que era de Jalisco, que dice que nosotros nunca miramos al sur. Nosotros siempre tenemos nuestra vista puesta más al norte, ¿sabe? Decía este autor que hacia allá van nuestros afanes separatistas, que pues esa es una realidad aquí en el norte. Cualquier persona del norte que le preguntes qué opina del sureño, que para nosotros no es el mismo sur que ustedes. Nosotros, lo que esté abajo de Sinaloa, es sur. Nosotros no miramos más abajo de eso. Nosotros siempre tenemos la vista puesta en Estados Unidos. Que esto, pues, a final de cuentas, tiene algo positivo porque tenemos nuestros hermanos hispanos al sur de Estados Unidos, pero también tiene algo negativo porque no estamos mirando hacia otros aspectos de la hispanidad, ¿no? Que pues son nuestros hermanos, pues sureños al fin y al cabo, ¿no? Y sudamericanos, centroamericanos, Caribe. ¿Sí? Yo creo que si podemos ver al sur, hay turismo, hay mujeres hermosas, hay medios naturales que se pueden explotar. Y si tú compras una nueva casa, un nuevo terreno, por lógica le echas coco y dices, ¿qué le voy a meter? Inmediatamente. Aunque digamos, no se lo digan al peje, vaya a querer hacer otras cosas que no. Pero en condiciones generales, el tomar todo lo que es Centroamérica, estás hablando de turismo propiamente. Mucho turismo, mucha producción de plantas, de frutos y tierras casi vírgenes porque ellos no lo han podido explotar. Y al sumarlos con infraestructura, nosotros podríamos ayudarlos a crear esa riqueza que les hace falta y al evitar los trámites burocráticos, como comentaba Antonio, en los cuales pudieran pasar libremente sus productos y demás. Sería todo de mi parte. ¿Alguien más quiere participar aprovechando el viaje? Creo que Santiago quería decir algo, si podría tomar la palabra. Adelante, Santiago. Bueno, buenas noches. Justo yo estaba escribiéndoles por el chat en vista de que ya están culminando, pero les iba a consultar si existe en México un canal o un youtuber que enseñe la historia de allá, de México. O sea, la verdadera historia, ¿no? La historia hispanista o la versión hispanista. Estamos armando nuestra página de YouTube para poder empezar a subir todo lo que es la verdadera historia. Queremos difundirla en todos lados. Si estás en el grupo de WhatsApp, te llegará la información. Si no, pásanos tu número y nosotros te agregamos. ¿De dónde eres? Yo soy de Perú. Allá. Claro, y por ejemplo, acá en Perú, sinceramente, desde los centros de estudio casi poco se cuenta de la historia mexicana. Es más, los escuchaba hablar y recién estaba buscando un poco de la independencia de México, porque muy poco se cuenta sobre Virreinato de Nueva España. Y considero que nosotros tenemos mucha historia en común, tanto México como Perú. Y bueno, acá, digamos, particularmente el concepto que tenemos como peruanos de los mexicanos es muy bueno. En todos los aspectos. Entonces, quería justamente sugerir ello, ¿no? O sea, que haya un canal donde, por ejemplo, tengo amigos historiadores que tienen su canal y podría pedir que ustedes tengan la persona tenga una reunión con ellos, una conversación, y de esa manera, pues, hacer público en las redes sociales.
Santiago, una pregunta. ¿Estás en la asociación? Hola Ángel, buenas noches. ¿Estás en la asociación de Niso en Cayupanqui? Así es. Vale, ¿tú eres ese Santiago el que es abogado? No, yo no soy el que soy abogado. Soy Vale, el me he que... confundido. Es que soy muchos también ahí. Yo Sí, soy son Ángel, varios. habré hablado contigo seguramente por... Sí, hemos conversado por varios temas también, porque no he estado, o sea, yo ahorita estoy en Lima, pero no vivo acá por el tema de trabajo, estoy en una zona de la sierra del país. Y creo que les comenté en el grupo también de que, o sea, justo los lugares donde existen las personas que son más nativas, que son más conservadoras, son más cristianos, más católicos, tienen las tradiciones, las procesiones, bueno, aún con la pandemia, ¿no? Se bautizan, o sea, ellos. O sea, de hecho que la historia que ustedes mencionan, que también en México se ha dado, igual también en Perú. Incluso hace poco ha juramentado nuestro presidente, bueno, el electo presidente, y ha dicho unas barrabasadas sobre la historia de los hombres de Castilla, ¿no? O sea, un gran desconocimiento de la verdadera historia. Entonces, o sea, eso, como mencionó un compañero antes en la exposición, apremia verdaderamente a rescatar la historia correcta, ¿no? La verdadera historia, para difundirla. Acá en las redes sociales digamos, hay bastantes conflictos, está muy enardecida la gente por muchos aspectos. Lamentablemente ha calado mucho su discurso, porque que un profesor lo diga, bueno, es presidente, pero es un profesor rural, refleja sinceramente la educación que nosotros nos enseñan, ¿no? Desde pequeños. Una historia falsa, una historia negra de hechos que nunca sucedieron en realidad, que se mató a los indígenas, eso es mentira. El Santo Oficio nunca mató a ningún indígena acá en Perú. A lo mucho creo a lo largo de los 300 años fueron 60 personas y la mayoría creo que eran piratas. Y lo digo por buena fuente, ¿no? De libros que sinceramente nos enseñan una realidad que es falsa, pues. Entonces, es apremiante que se rescate la verdadera realidad de lo que sucedió. Adicional a ello también que ya fueron hace 200 años o más de 200 años que ya no están acá, ¿no? Y culparle o achacarle el hecho de que haya estados fallidos, en la mayoría de hecho regímenes izquierdistas, o sea, es una falacia, pues. Es algo inverosímil. Gracias. José Gerardo creo que había pedido la palabra. Lo digo, Eduardo, porque tú no lo ves, porque a mí Sí, me sale sí, la cómo no. mano. Sí, es en tanto, ¿verdad? A lo que dice Santiago Rualcaba. Bueno, no es que sea lo mejor, pero tengo un canal, Mirabilia Urbis, donde yo toco muchos temas de la edificación de monasterios en la Ciudad de México bajo una perspectiva, pues, en la que se ve la verdad. Sí, le sugiero que los vean. Acabo de suscribirme, doctor Gerardo, me acabo de suscribir. Qué gusto, sí. Ahorita estamos un poco en crisis por la cuestión de la pandemia, pero bueno, lo que está ahí le puede servir. Claro, voy a hacer lo posible a ver si lo coordino con unos amigos en YouTuber, a ver si se ponen en contacto con su persona. Sería bueno a ver si hacen una entrevista en YouTube, ¿no? Para que pueda ser difundido. Y lo que trató de la Inquisición es muy interesante. El virreinato de la Nueva España son alrededor de 40 y tantos los ejecutados en 3 siglos. Y uno de ellos fue un personaje que se hizo pasar por virrey y pues hizo gastar un dineral a todo el mundo. Bueno, eso es como de broma. Y pues lo sorprenden, lo descubren y pues lo llevan al tribunal. Y ojo, la ejecución no la hacía la iglesia, la hacía el Estado laico, la hacía el Estado. Bueno, quitemos la palabra laico, la hacía el Estado, por lo que hemos ya comentado. La iglesia es un Estado dentro del Estado, porque estaba formándose el Estado, la organización. Y lo mismo pasó en el Virreinato del Perú, en el enorme y valiosísimo Virreinato del Perú. Bueno, amigos, pues como hemos visto, tenemos mucho material de cual estudiar, aprender, difundir, invitar a más amigos a participar a lo que es México Hispano, a que podamos conocer más sobre la verdadera historia de México, de toda la hispanidad, porque tenemos que conocer España para conocer México, y para conocer España los españoles tienen que conocer México. Esa es una realidad. Disculpa que te interrumpa, justo Eduardo, justo hay una frase que dice,
no se puede amar lo que no se conoce, de Eric Fromm, El arte de amar, no sé si lo han escuchado. Y un cura justamente me recalcó eso. Entonces, a eso justamente quería acotar a tu expresión. Oh, muchas gracias. A mí me gustaría cerrar una frase de José Vasconcelos. Adelante, Daniel. La raza cósmica. Es un escrito muy bonito. Bueno, dice así el texto, ¿no? Dice, nosotros no seremos grandes mientras el español de la América no se sienta tan español como los hijos de España, lo cual no impide que seamos distintos cada vez que sea necesario, pero sin apartarnos de la más alta misión común. Así es menester que procedamos, si hemos de lograr que la cultura ibérica acabe de dar todos sus frutos, si hemos de impedir que en la América triunfe la oposición de la cultura sajona. Inútil es imaginar otras soluciones. La civilización no se improvisa ni se trunca, ni puede hacerse partir del papel de una constitución política. Se deriva siempre de una secular preparación y depuración de elementos que se transmiten y se combinan desde los comienzos de la historia. Esa es la conclusión que encuentro aquí. Está muy larga, pero muy buena. Es una realidad. Yo tengo una más corta, Eduardo, si me permites, te la digo rápidamente. A ver, rápido. Hace 2500 años él dijo, si quieres conocer tu futuro, estudia tu pasado. ¿Quién la dijo? Confucio, hace 2500 años. Si quieres conocer tu futuro, estudia tu pasado. Muy cierto, ese canijo se la sabía, ¿no? A mí me gusta más no sé quién la dijo, pero dicen que quieres conocer España, debes de conocer la esencia de México, porque ahí está la esencia de España. Amigos, pues ha sido un gusto para todos. No sé si quieras agregar algo, Ángel, te veo que comentas algo. Me parece que te iba Valle Inclán, pero bueno, habrá que consultarlo. Cierra, Eduardo, sí, estaba cerrando ya. Sí, les agradecemos a todos de parte de México Hispano, de Héroes de Cavite, el estar con nosotros. Esperamos poder echar a andar otra vez la maquinaria a trabajar, invitemos a más. Sabemos que la única forma de detener la leyenda negra es informándoles a todos. Amigos, por mi parte, buenas noches, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir, Ángel, Ramil, Jonathan, Ramírez, profesor? Ya no veo a Gerardo Tobar, ya te vi. Lo que quieran comentar, adelante. Buenas noches y gracias por venir. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Un placer estar con ustedes aquí en esta plática. Muy bonita, ¿eh? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Dale, buenas